De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, tiene que definir por estas horas qué es lo que va a hacer, si es que va a tomar alguna decisión con relación a la permanencia de Guado de Pedro, el ministro del Interior, en el Gabinete Nacional. En sí mismo no sería un cambio tan relevante, sí en la medida en que representa una decisión que puede influir en cómo van a transitar los meses que quedan, la convivencia entre Alberto Fernández, el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, y sobre todo me parece que está un poco en discusión también si van a ser capaces de seguir juntos como oferta electoral para las elecciones de este año, o si finalmente se va a cristalizar la división que de hecho existe dentro del Frente de Todos e irá cada uno por su lado, pero empiezan a crujir también las distintas estrategias electorales. ¿Qué pasó? A ver, porque el detonante en sí mismo no podría generar este grado de ruido. Lula da Silva estuvo la semana pasada en Argentina, como todos ustedes recordarán, tuvo un encuentro, pidió un encuentro organismo de derechos humanos con Lula. Según Alberto Fernández, deciden facilitarle que el encuentro fuese en la Casa Rosada, y Lula, ¿me acompañás? Y terminan Alberto Fernández y Lula con organismo de derechos humanos en un saludo en un salón de la Casa Rosada. A partir de ahí después trasciende off the record, que es esta forma que tienen a veces los funcionarios y funcionarias de decir aquello que quieren sin que se lo atribuyan personalmente, trasciende off the record una molestia supuesta de Guado de Pedro porque le pareció que le habían faltado código, cito, a Alberto Fernández porque dada la historia personal de Guado de Pedro, que es hijo de desaparecidos de la última dictadura y por su vínculo con organismos de derechos humanos, se sintió ofendido porque no lo habían incluido en ese encuentro. Guado de Pedro, que recordemos que dentro de la cámpora es quizás el que más claramente, aunque nunca tan explícitamente, ha dejado trascender que si hubiese un candidato de ese espacio en una elección, en una interna del Frente de Todos, podría llegar a ser Guado de Pedro. La cuestión es que Guado de Pedro se enoja y sale Victoria Tolosa Paz, que es muy cercana a Alberto Fernández, sobre todo porque es la mujer del publicista Pepe Albistur, que es el dueño del departamento en el que vivía Alberto Fernández antes de llegar a la presidencia. Sale Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, nada que ver con nada, y sin que nadie le pregunte nada, declara que la falta de código no es no haber invitado a alguien a un acto, sino utilizar el off the record, y que en todo caso falta de código, dice Victoria Tolosa Paz, es permanecer en un gobierno y criticarlo al mismo tiempo. Después sale Aníbal Fernández y es todavía más duro y dice, el presidente invita a quien quiera donde le da la gana, no le tiene que pedir permiso a nadie ni andar dando explicaciones, y si no les gusta váyanse y si están adentro pónganse la camiseta. Bueno, la cuestión es que es cierto, además hay una parte en la que Alberto Fernández ha invitado a Guado de Pedro a actos a los que Guado de Pedro se dio el lujo de plantarlos sin ni siquiera avisarle. Entonces, hay como una cierta actitud donde Guado de Pedro actúa por la espalda que le da ser un delegado de Cristina Kirchner en el gobierno, de manera que no termina de respetar ni de considerar la investidura presidencial. Pero Alberto Fernández le aguantó eso a Guado de Pedro en otro momento, ¿se acuerdan? Venía la discusión de las elecciones legislativas de mitad de término y empieza después de las PASO, cuando se ve venir la derrota, arranca la tensión con Cristina Kirchner. En ese momento, Guado de Pedro, cuando Cristina Kirchner pide renuncias en el gabinete, que querían que se fueran los de Alberto, Guado de Pedro, en una señal de forzarle públicamente, digamos, torcerle el brazo a Alberto Fernández, presentan él y todos los integrantes de la cámpora que están en el gabinete las renuncias. Eso termina con Alberto Fernández haciendo los cambios en la dirección que le había pedido Cristina Kirchner, la llegada de Mansur, etcétera, pero siguen en sus puestos todo lo de la cámpora. A los únicos que hasta ahora Alberto Fernández le acepta renuncias es a los propios, o lo echó cuando lo echó a Culfas, el ministro de Producción, uno de los más señalados por el kirchnerismo. Pero hasta ahora nunca Alberto Fernández llegó al punto de echar a los integrantes de la cámpora, ni tan siquiera en el siguiente capítulo, que fue cuando la cámpora, cuando Máximo Kirchner renuncia a presidir el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados y la cámpora vota
toda en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aún así, Alberto Fernández mantuvo a la Cámpora dentro del gabinete. Y ahora se da una situación en la que tienen que tomar una decisión más de fondo de cómo conviven. Máximo Kirchner simultáneamente salió el fin de semana y le dio un reportaje al Cohete a la Luna, el portal digital de Horacio Berbisky. Y si bien ese reportaje, hay una cosa, Clarín dice que se mete en la discusión ahora porque habla bien de Guado de Pedro, y la verdad que el reportaje es anterior, pero de todas maneras dice cosas muy interesantes y de mucha confrontación con Alberto Fernández. Le vuelve a decir que era un don nadie cuando Cristina Kirchner lo eligió, que gobierna como si lo hubiesen elegido a él y es incapaz de armar la mesa política de debate que le piden, pero sobre todo vuelve con las críticas al acuerdo con el Fondo Monetario, dice que el acuerdo es incumplible y que más tarde o temprano, dada la acumulación de vencimientos que hay a futuro, van a tener que renegociarlo. Justo esto mientras Sergio Massa intenta llevar el bote más o menos a puerto, y de hecho hoy esta semana tiene 2 vencimientos importantes con el fondo. Pero cuando le preguntan por el futuro electoral de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner vuelve sobre la idea de que en realidad está proscripta, porque si bien la condena por corrupción que la inhabilita a ocupar cargos públicos no está firme, si ella se incluyera en una lista, enseguida pondrían esa condena en firme y se movería la justicia, anticipa Máximo Kirchner. Entonces le preguntan, bueno, ¿y qué hacer? Y ahí él contesta, bueno, la responsabilidad máxima es del presidente. Y no se entiende bien qué es lo que está pidiendo, si están pidiendo un indulto, porque dicen que no lo quieren. Con lo cual lo que termina expresando también Máximo Kirchner, y es el trasfondo de todo esto, es que no aguantan más a Alberto Fernández, pero tampoco tienen muchas alternativas. Porque creen que Cristina Kirchner, dado su compromiso con el Poder Judicial, no es una opción y no saben muy bien hacia dónde dirigir el barco. Entonces, por ahora están más fastidiados con Alberto Fernández que encontrando una solución que no sea la que ya tomaron, que es recluirse en la provincia de Buenos Aires. Y hay que ver qué pasa ahora con Guado de Pedro, pero en este contexto, o sea, si va a ser la expresión de que van a aguantar juntos o si finalmente se va a terminar de romper. No tengo tiempo para